Buenos días. Vamos a continuar con la resolución de problemas de física. Después de haber realizado la parte teórica, ahora vamos a realizar algunos problemas sencillos sobre uno de los segundos temas llamado vectores, ¿no? Vectores. Pero la mayoría de estudiantes no los entienden muy bien, ¿sí? Muy bien. Piensa que los vectores solamente como lo da la definición de algunos libros, ¿no? Que los vectores son segmentos de recta orientados, que los vectores son simples flechas, que los vectores solo son esto, tal cual lo dicen, que tienen elementos, módulo, dirección, sentido. Esos son los vectores. Los vectores en realidad no son eso, los vectores son más que eso. Los vectores se utilizan para la representación, ¿sí?, de elementos que existen en la naturaleza, como por ejemplo el más utilizado, que es la fuerza, ¿sí? La fuerza, ¿no? También podría decirse en la presión, ¿no? En la presión utilizamos los vectores. Bueno, los vectores. Entonces existen tres métodos para sumar vectores. El método, bueno, en realidad son dos métodos grandes, ¿no? El método del paralelogramo, para vectores que forman un ángulo, se llaman vectores concurrentes. El método del polígono, cuando los vectores se persiguen uno al otro, ¿sí? Y el que cierra cabeza con cola, cabeza a cabeza y cola con cola, se llama la resultante. ¿Qué cosa es la resultante? La resultante es la suma de vectores. Y si fueran fuerzas, sería la suma de todas las fuerzas. Los famosos vectores. Por ejemplo, en este caso, en este problema, vamos a utilizar un método conocido. Se llama el método del polígono. El método del polígono, ¿sí? El método del polígono consiste en que si un vector, ¿sí?, un vector persigue a otro vector y se persigue a otro vector y se persiguen los vectores, ¿no? El vector A persigue al vector B y este persigue al vector C. ¿Y quién sería la resultante o la suma de todos esos vectores? Sería el vector que cierra cabecita con cabecita y colita con colita. ¿Sí? Cabeza a cabeza con el último y cola con cola, algo así. Sería el vector resultante. Es decir, en otras palabras, que el vector R resultante es igual a A más B más C. Mira, se persigue y este cierra. Entonces es igual al vector A más el vector B más el vector C. A eso se le llama la suma de vectores por el método del polígono. Y ese es justamente el método que vamos a utilizar en estos dos problemas, que son obviamente de naturaleza muy sencilla. Está haciendo mucho frío. Observemos este problema. Dice, calcular la magnitud de la resultante. Es decir, cuando hablamos de resultante, se refiere a la suma de vectores. A ver, el vector R, S, T, P y Q. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una simple inspección. Por ejemplo, yo noto que el vector P persigue al vector Q y el vector Q persigue a R y que R persigue a S. Bueno, o sea, se persigue a este señor y este persigue a este. Pero antes, lo que me pide
lo que me pide, es la suma. ¿Sí? La suma de los vectores. Y la suma es igual al vector, a ver, vamos a ver, al vector P más el vector Q más el vector R más el vector R más el vector S más el vector S más el vector T, ¿no? O sea, lo que me está pidiendo es la suma de todo. O sea, P, Q, R, S y T. Es la suma de todo. Pero yo me doy cuenta que P más Q más R más S se persiguen. ¿Y quién es el vector que lo cierra? Utilizando el método del polígono, el vector que cierra cabeza a cabeza y cola con cola vendría a ser un vector que está aquí. Ahí está. Mira, cierra a P y a S, de S a P. ¿Sí? O sea, este vector vendría a ser la suma de P más Q más R más S. Pero afortunadamente para nosotros, ese vector tiene la misma longitud o tiene la misma magnitud de ¿quién? Del vector T. Entonces vale lo mismo que T. Sí. Es decir, P más Q más R más S vale T más el vector T. Entonces la suma, sí, porque dice la magnitud de la resultante, es decir, la suma, ¿sí? Es cuánto, T más T, 2 veces el vector T, y esa sería la respuesta. ¿Sí? Así de sencillo. Vamos a esto. En el triángulo rectángulo, hallar el vector X en función, acá el vector X, sí, hay que ponerlo bien. El vector X en función de los vectores vector A y vector B, si PQ, o sea, PQ es la mitad de lo que vale la distancia QR. QR es todo esto, esta es la mitad de esto. Si esto vale 2A, ¿no? Esto vale A. ¿Sí? A minúscula. Sí, porque dice que es la mitad. Dice. Ahí está, es la mitad. Luego de ello, bueno, son vectores y obviamente para mí no pueden tener ningún sentido. No, sí tienen un sentido. Su aplicación se da en la vida diaria. Está probado y demostrado, sí, a través de los fenómenos físicos que existen en la naturaleza, de que existen. Y como existen, y como tal que existen, y como se puede probar su existencia, entonces, bueno, cualquiera lo puede probar en la vida diaria. Si no, toma un libro y sale de tu ignorancia, ya es cuestión tuya. Normal. No digan por ahí con un comentario que no existe. No, los vectores existen. ¿Sí? Son, por algo le dicen, son entes matemáticos. A pesar que no está muy de acuerdo con el término ente, ¿no? Muchos saben qué cosa es un ente o no. Un ente matemático, pues un ente, ¿qué cosa es un ente? Un ente es algo que existe solo en nuestra imaginación, ¿no? Un ente es algo que existe, en este caso el vector es, el término ente no estaría muy bien definido, porque no solamente existe en nuestra imaginación, sino el término ente existe en la realidad, existe para representar las fuerzas. Porque si nosotros diríamos que solo existe la imaginación, entonces diríamos que la fuerza es algo que solo es imaginación, lo cual no es correcto. Entonces, por favor, ya la iglesia, ya la física se divorció, la ciencia se divorció hace mucho tiempo de sus creencias bíblicas, sus creencias religiosas, porque ya estamos pasando a un campo más demostrativo. Esto es física, señores.
Muy bien, profesor, en este caso vamos a este problemita. En el triángulo hallar el vector X. Aquí está el vectorcito X, mira. En función de los vectores A y B. Entonces hay que colocar a X en función de A y B. Inmediatamente utilicemos el mismo método. El método del polígono. Vamos a ver. Pero discúlpeme, acá este y acá este no hay vectores que se persiguen. Sí, sí hay. Voy a utilizar lo que tu profesor te ha dicho en el colegio. Vectores auxiliares. Para cualquier lado. Bueno, voy a ponerlo para este lado. No importa el lado. No interesa. Al final se va a eliminar. Voy a colocar un vector aquí y otro vector aquí. Y como es vector, a ese le voy a poner vector. Y ese también que sea vector. ¿Sí? Vector. El vector A y el vector 2A. Listo. Ahora sí. En este triángulo que está aquí. En este triangulito. ¿Quién persigue a quién? A ver. A persigue a X. Y quien cierra cabeza a cabeza con cola es ¿quién? El vector A mayúscula. Entonces, el vector A, ¿sí? Sería la suma de los que se persiguen. O sea, de este más este. Escudo, ¿no? Sería igual al vector A minúscula más X. Más X. Bien, ordenando. Despejemos A. A es igual, se pasa restando, sería el vector A menos X. Muy bien. Vamos con el otro triángulo. Lo voy a sombrear de rojo. Ahí está, en ese triángulo que está de rojo. Dice lo siguiente. ¿Quién persigue a quién? A ver, ayúdame. Mira, 2A persigue a B y que quien cierre es X. O sea, X vendría a ser la resultante, claro. X es igual a la suma de este más este. Sí, X es igual al vector B más 2A. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, pero... yo lo conozco. ¿Cuánto vale? Acá está. X es igual al vector B más 2 veces A. ¿Cuánto vale A? El A minúscula vale el vector A mayúscula menos X. Entonces, realmente X es igual al vector B más, bueno, multipliquemos, ¿no? 2 por A sería 2 veces A menos 2 veces X. 2 por X, 2X. Luego este está con menos, pasa con más y sería 3 veces el vector X. Y es igual, acomodando, sería 2 veces el vector A más el vector B. Está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, X es igual a 2 veces el vector A más el vector B sobre 3, ¿no? Sobre 3. Y esa sería la respuesta de ese problema. Vectores, ¿sí? No hay módulos, obviamente todo está en función vectorial, en función a su nombre. Sí, lo estamos tratando de la primera manera, de la forma, son problemas más sencillos que estamos tratando en esta clase. Ahora continuamos con otros problemas físicos de vectores.